Acompañan a los medios de comunicación, a las y los ciudadanos que nos siguen a través de Internet y al canal del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, le doy la bienvenida al maestro Antonio Rueda Cabrera, quien aspira a ser seleccionado para la terna que elegirán estas comisiones unidas para posteriormente enviar a la jefa de gobierno y su designación como titular como comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México. Le solicito al diputado secretario de lectura al formato aprobado para las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de atención a víctimas. Buenos días. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al formato de las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de atención a víctimas de la ciudad. Se aprueba el formato mediante el cual se realizarán las entrevistas a las personas aspirantes a la elección de la terna que se enviará a la jefa de gobierno para su designación como comisionada o comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México para quedar como sigue. Duración de la entrevista, 40 minutos. Presentación del proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 15 minutos. Preguntas de las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos por grupo parlamentario y asociación política, 2 preguntas máximo por asociación política y grupo parlamentario, 10 minutos. Preguntas de la sociedad civil, leídas por el presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas y por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 5 minutos. Respuesta de la o el aspirante, 10 minutos para dar respuesta a todas las preguntas. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos el maestro Antonio Rueda Cabrera para presentar su proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Un minuto antes de que concluya, se le mostrará una tarjeta para que pueda concluir su intervención. Adelante, bien, maestro. Pues preparé un documento que pedí que les pusieran ahí, que es una relación de algunos artículos que tienen que ver y que son homogéneos en los criterios tanto de la Constitución Política de la Ciudad de México como de la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México y la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, que tiene que ver directamente con lo que les voy a exponer. Bien, pues yendo al grano, en mi haber profesional, pues en este momento yo me dedico al trabajo de víctimas, tanto en casos nacionales como locales, en varias entidades de la República. Lo que me trae aquí, pues son algunos de los focos de oportunidad que yo veo que se pueden trabajar mejor, en donde me parece que la experiencia de lo que ha pasado en otros estados, pues nos ayudará sin duda a establecer una comisión de víctimas de la Ciudad de México con mejores herramientas. Lo primero que hay que decir, pues es un panorama nacional que aun cuando la Ley General de Víctimas es publicada en 2013, pues a la fecha hay 21 comisiones locales nada más, 15 cuentan con un fondo y digamos que 13 están armonizadas con su legislación, lo que quiere decir que aún en varias partes del país pues hay ventanas de oportunidad, hay que hacer mucho trabajo en el tema de atención a víctimas y en este momento la Ciudad de México se encuentra en un momento crucial que es el armado de la Comisión de Víctimas y cuenta con una esfera jurídica particularmente relevante que no tienen en otros espacios del país, que me parece que puede ser un buen elemento, un elemento muy positivo para implementar una comisión de víctimas en esta ciudad. Bien, lo primero que propongo es que visualicemos a la comisión como un espacio de 3 elementos, justicia, verdad y reparación, que tienen que ser vistos para garantizar derechos y accesar derechos. Y entonces, en ese sentido, lo primero que tiene que ver con mi intervención es el de realizar un diagnóstico. Las comisiones estatales a nivel nacional, las comisiones de víctimas se han quedado aisladas, están haciendo el trabajo de atención a víctimas
de manera aislada. ¿A qué me refiero cuando digo aislada? Es que la atención a víctimas la están asumiendo solo ellos como un ente responsable de la atención a víctimas. Y lo que plantea la ley general y la ley de la Ciudad de México es que la intervención tiene que ser una responsabilidad estatal. Y cuando hablamos de una responsabilidad estatal, pues nos referimos a una intervención de todas las esferas. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, que esto no ha acontecido ni en la federación ni en los estados. Y eso lo he visto en la práctica porque no va a haber un ente público que pueda atender a las víctimas de manera aislada. El trabajo, como vamos a ver y en el documento que yo les entrego, hay normas tanto federales como en el espacio público de la Ciudad de México que establecen que el ámbito de aplicación, la atención a víctimas es una obligación y un derecho. Y como obligación y derecho, las autoridades tienen un ámbito de implementación reforzado. Es decir, cuando vamos a intervenir en el ámbito de atención a víctimas, esto tiene que ser de manera integral. Hay que hacer una armonización, pero una armonización completa. Digamos que el primer paso ya lo tenemos, que es la creación de la comisión. Mi propuesta está encaminada a que en los primeros momentos de trabajo de la comisión nos enfoquemos esencialmente a armonizar. Y armonizar en varios aspectos y en varios niveles, porque lo que ha estado pasando es que las otras entidades públicas en distintos espacios del país, aun cuando la ley dice, la ley general y las leyes estatales dicen que debe de haber una coordinación, esto no está pasando. Y entonces debemos hacer que los entes públicos asuman su responsabilidad. Y en este primer momento, el comisionado de atención a víctimas tiene que ser una persona que sea coordinador y que tenga una gran interlocución de trabajo con las instituciones públicas, porque tenemos que hacer un trabajo en donde estén convencidas la Secretaría de Salud, la Secretaría, que todas las secretarías que trabajan temas de derechos humanos, DIF, todas de manera integral trabajen los temas de víctimas y hagamos un análisis de las normatividades y qué es lo que hay que reformar en cada uno de los espacios. Ese trabajo se tiene que hacer con la colaboración de cada una de las instituciones. Se trata de hacer un gran trabajo en equipo sin trastocar las funciones que ya tienen. Tenemos que implementar el sistema de atención a víctimas en cada una de las esferas, sin que modifiquemos el ámbito de su actuación, sin que perjudiquemos la labor que están haciendo, sino meter de manera natural el trabajo de atención a víctimas. Y en ese sentido, la comisión debe de ser un ente coordinador de seguimiento, de verificar que las víctimas efectivamente tengan acceso a sus derechos, como lo dice la ley. Y entonces, en este primer momento, lo que tenemos que hacer es algo que no se ha hecho a nivel nacional, que es una armonización integral, completa, en todos los espacios, para que cuando se empiece el trabajo de atención a víctimas, verdaderamente se pueda, porque las leyes dicen que se tiene que hacer determinadas acciones, pero en la realidad actualmente no se están implementando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer un gran espacio para que una vez que empiece a trabajar la comisión de víctimas, tenga las herramientas jurídicas y la posibilidad real de implementar y atender a víctimas, ampliar el espectro, no estar aislada, sino trabajar como un todo estatal. Todos los entes públicos tienen responsabilidades en materia de atención a víctimas. La misma ley de la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México indica que la responsabilidad de la atención es como Estado, como una parte integral, no solamente de la Comisión de Atención a Víctimas. Entonces, esto es lo que se debe reflejar en las normas. Tiene que haber otra parte de mi propuesta que es central. Al construir la comisión y tener este gran espacio de intervención y coordinación, debemos de generar áreas especializadas. Hay muchas áreas en la Procuraduría, pero que no tienen las áreas especializadas, por ejemplo, de reparación.
valoraciones de impacto, por ejemplo, ese documento en específico que ayuda a establecer elementos para la reparación, la necesitamos tener dentro de la comisión y otros instrumentos que nos ayudarán a hacer muy técnica la intervención de la comisión y que actualmente ninguna de las comisiones a nivel nacional tiene. Bien, otro gran elemento que debemos tener es en la intervención establecer cómo vamos a intervenir en otros espacios. Una vez que tengamos la comisión, hay acciones de atención que digamos son inmediatas. Esas medidas de atención inmediata, sin duda, un primer espacio lo debemos focalizar en el trabajo con sociedad civil. Y ese trabajo con sociedad civil lo vamos a construir a partir de que establezcamos la asamblea consultiva. La asamblea consultiva como el órgano que trabajará en equipo con la comisión ejecutiva y desarrollará las materias de trabajo. Pero desde un primer momento hay que desarrollarlo y trabajarlo con sociedad civil. Otro gran espacio que tenemos que trabajar es la implementación de 2 leyes generales que hace falta implementar de manera integral en la Ciudad de México. Una de ellas es la Ley General de Tortura y la otra, la Ley General de Desaparición de Personas. Ahí vienen los nombres completos, pero hay que establecer el andamiaje, hay que construir con el gobierno y con la asamblea todas las herramientas para el funcionamiento de estas e implementación de estas 2 normas que es necesario implementar desde la atención a víctimas, porque tienen un gran efecto, estas normas tienen un gran efecto en la atención a víctimas, tanto en materia de derechos humanos como en materia penal. Entonces es imprescindible darle prioridad a la atención y la implementación de estas 2 normas. Posteriormente, la ley de víctimas habla de la instrumentación y puesta en funcionamiento del Comité de Medidas de Protección. Me parece que es otra herramienta importante que debe de empezar a funcionar. Sin duda nos ayudará muchísimo en la atención de los riesgos, en contar con un documento que nos diga fehacientemente cuál es la condición de riesgo de una persona. Por otro lado, tenemos que trabajar también ya el reglamento de la ley de la Comisión de Víctimas. Tenemos que hacerlo de forma inmediata porque el reglamento tiene efectos en el ejercicio de los derechos. La ley liga, por ejemplo, la implementación del fondo y otros derechos a la elaboración del reglamento. Entonces, estas acciones se tienen que hacer de forma inmediata, no podemos esperar mucho tiempo porque lo que se tiene que echar a andar una vez que se seleccione al comisionado de víctimas es trabajar de forma inmediata estas materias para que de inmediato empiecen a funcionar en la Ciudad de México. Finalmente, otra propuesta que tendría es la constitución de un fondo. Entiendo que haya mucha disposición para el funcionamiento de la comisión y una parte importante para su funcionamiento pues es la constitución del fondo, como lo dice la ley, pero algo muy importante es que una vez que se genere este andamiaje institucional, las mismas reparaciones que vayamos construyendo serán centradas en una integralidad, es decir, el mismo armado de una reparación tendrá que tener la intervención de varios entes de la administración pública. ¿Por qué? Porque en la reparación integral vamos a tener que verificar cuáles son las necesidades de las víctimas y si en esas necesidades encontramos vivienda, desarrollo social y otras tantas herramientas, elementos y beneficios que tiene la administración pública para poder proporcionar y cumplir con el tema de reparación integral. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Concluida la intervención, le solicito al diputado secretario pregunte a las y los diputados quienes desean realizar preguntas al aspirante, enlistarlos y dar inicio a las intervenciones de los integrantes de estas comisiones.
Por instrucciones de la Presidencia se les pregunta a las y los diputados quienes desean participar para realizar las preguntas al aspirante por asociación política y grupo parlamentario. Diputada Janet por el PT. Diputada Evelyn por el PRD. Diputado Barrera por el PAN. Diputada Estrada por Morena. Adelante, diputada Janet. Muchas gracias, maestro. Pues muy bienvenido a esta reunión. Sí, mucho gusto. Pues usted mencionó mucho sobre el papel de la sociedad civil. Yo creo que es muy importante hacer ese vínculo, que haya un vínculo estrecho entre la comisión y la sociedad civil. Sin embargo, también hay un desencanto de los mismos ciudadanos que son víctimas de algún delito de acercarse a las instituciones por temor a ser revictimizados. ¿Qué hacer para que la ciudadanía primero conozca que hay un instrumento que les puede ayudar para la reparación integral del daño? Y desde su perspectiva, ¿cómo ayudar a que la ciudadanía se acerque y pues tener que los propios funcionarios que los atienden tengan esa sensibilidad para que ellos tengan la confianza de acercarse a la comisión? Eso por un lado. Y por otro, bueno, usted también ya ha laborado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Mi pregunta sería cómo se va a vincular tanto la Comisión de Derechos Humanos con la Comisión de Atención a Víctimas en el otorgamiento de los servicios contemplados en el modelo de atención integral de reparación. Gracias. Muy buenos días. Bienvenido, maestro, compañeras diputados, compañeros diputados, presidente. Yo quiero preguntarle al ponente esta preocupación que ahora tenemos, que ha crecido 397% las violaciones. Es una nota que ahora ya lo estamos viendo en medios, está circulando. La preocupación de las compañeras diputadas también de atender esta situación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, bueno, eso es latente ahora y el riesgo que corren las mujeres en algunas alcaldías, sobre todo que se ha manejado, que es Cuauhtémoc, que es Álvaro Obregón e Iztapalapa. Claro, no dejar otras alcaldías que también está sucediendo, pero bueno, ¿qué piensa usted relacionado con esto y la atención inmediata que deba darse por parte de esta comisión cuando sea nombrada, cuando sea instalada? Y otra situación, no he escuchado mucho sobre algún albergue o refugio que pueda tener esta comisión, pero propio. Bueno, se comenta de que se puede ayudarse con las asociaciones civiles, que también, bueno, están muy presentes y muy atentas y que apoyan bastante, pero también qué va a hacer la comisión, o sea, con ese fondo que pueda tener. Por sus respuestas, muchas gracias. Maestro Antonio, bienvenido a todas y a todos. Lo escuchamos con mucha atención su intervención, su exposición. Vimos una exposición desde lo personal muy técnica, muy jurídica, incluso el análisis comparativo de diferentes legislaciones que están vinculadas con la Comisión de Atención a Víctimas o la atención a víctimas propiamente dicho, así lo refirió. Y solamente preguntarle lo siguiente, el día de hoy vi una nota en diferentes medios de comunicación en donde un militar hace a un general hace aproximadamente 15 años, por una llamada anónima, se llevó un proceso y estuvo 15 años detenido, y hoy le dicen, oiga, pues discúlpenos, no era con usted el problema, y esto surgió de una llamada anónima. Por eso, desde su punto de vista, ¿qué es lo que esperan los habitantes de la ciudad o las víctimas o posibles víctimas de diferentes casos de la Comisión de Atención a Víctimas? Eso es por un lado. Y por el otro lado, la Ley de Atención a Víctimas de la ciudad enuncia en sus diversos artículos que debe de ser descentralizada la atención a víctimas y que en todas y cada una de las alcaldías exista un espacio de atención a víctimas, sobre todo con gente sensible, con gente que escuche, que atienda, que resuelva y que la víctima también pueda ser resarcida del daño
no solamente el daño pecuniario, sino el daño emocional, psicológico. Desde su punto de vista, ¿qué es más importante? ¿La reparación del daño económico o emocional y psicológico? Gracias. Diputada Estrada. Buenos días, bienvenido. Entiendo que usted ya tiene una experiencia desde la Comisión de Derechos Humanos, se nota pues. También quiero preguntar si tiene experiencia en cuanto a atención a víctimas desde la sociedad civil o de manera personal. Y otra cosa que está aquí en su exposición, yo le preguntaría quién integraría el Comité de Medidas de Protección y qué función tendría. Gracias. Gracias, buen día. Yo quisiera, bueno, además de agradecer que participes en este proceso, de que nos compartas tu proyecto, preguntarte, en la experiencia 2012-2018, que tuviste oportunidad de participar en Comisión de Derechos Humanos, ¿cuáles son las principales deficiencias en cuanto a atención a víctimas detectadas en la Procuraduría Capitalina? ¿Cuáles son los obstáculos que, como defensor o promotor de los derechos humanos, has observado? ¿Cuáles son los elementos que podrías plantear para poder atender de manera distinta? ¿Cuál es el papel, desde tu punto de vista, del Tribunal Superior de Justicia en este proceso de atención a víctimas? ¿Y cómo visualizas la opción y la posibilidad de que este esquema de atención a víctimas sale de la Procuraduría Capitalina, entra en un ámbito de derechos humanos? ¿Y cuál es la diferencia que se puede generar en cuanto al cambio? Finalmente es un cambio de paradigma en cuanto a la atención desde un esquema de procuración de justicia o en una óptica de los derechos humanos. Muchas gracias. Agotadas las preguntas, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Ahora daremos paso a las preguntas que se hicieron llegar mediante el micrositio de este Congreso para las y los aspirantes. Pregunta número 1 es: ¿qué acciones, programas o iniciativas se generarán para una efectiva ayuda a las víctimas? ¿Cómo se implementarán y qué recursos tendrán? La pregunta número 2, ¿hasta dónde cree que una víctima está lo debidamente atendida? ¿Qué acción propone realizar para hacer llegar el apoyo a las víctimas que su propio pánico no les permiten solicitar ayuda? Y la pregunta número 3 es: ¿qué perfil debe asumir con responsabilidad el cargo de la Comisión de Atención a Víctimas? Ahora el aspirante tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos para responder a los cuestionamientos realizados por las y los diputados, así como las preguntas señaladas por la sociedad civil. Adelante, maestro Antonio. Bien. ¿Qué hacer para establecer procesos de confianza? ¿Qué hacer para que las personas conozcan este nuevo proceso de implementación en la atención a víctimas? Lo vuelvo a repetir, me parece crucial en este momento el trabajo con sociedad civil. Me parece que la forma de que nos puedan tener confianza es trabajando sin duda alguna muy de la mano con sociedad civil. Y la otra son campañas de difusión fuertes. Decía que la responsabilidad no debe de entenderse solo de la Comisión Ejecutiva. La responsabilidad de la atención a víctimas es de todos los entes estatales y tenemos que tener ayuda de todas las personas que van a atender a víctimas para hacer esa difusión. Es importantísimo el tema de la difusión porque sin duda me he dado cuenta y he trabajado que muchas de las personas que tienen que verse inmersa en un proceso de atención a víctimas desconocen sus derechos. Entonces, en este momento es crucial que podamos hacer una gran campaña de difusión y mucho trabajo con sociedad civil. ¿Cómo trabajar con la Comisión de Derechos Humanos? Es sin duda, no solamente con la Comisión, está el COPRED y hay otras instituciones que atienden víctimas. Y entonces en la atención necesitamos tener mucha coordinación
con todas estas instituciones, háblese de DIF, háblese de, por ejemplo, medio ambiente, tiene la Procuraduría de Medio Ambiente, y entonces estas áreas atienden a personas. Y es necesario que al llevar los procesos tengamos vinculación con ellos para que estos procesos de atención no se lleven aislados, sino más bien se lleven dentro del proceso de atención a víctimas. Y ese proceso tiene que ser perfectamente coordinado, porque lo que está pasando es que hay una descoordinación absoluta. Y entonces los formatos, por ejemplo, hay un formato que se llama FUT, que es formato único de declaración, generado para que quien atiende primero a la víctima requisite ese formato y no se le estén haciendo entrevistas sobre entrevistas. Esto, del llenado del FUT, hay una descoordinación absoluta, nadie la quiere llenar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coordinarnos y verificar que todas las áreas que atienden víctimas tengan una coordinación con la Comisión de Atención a Víctimas. Hay dos preguntas que tienen que ver con riesgo de mujeres, que me parece algo que se debe de atender con un foco, ¿no? Hay varios poblaciones que requieren que la atención sea muy especializada y con un foco. Las mujeres tenemos que tener herramientas especiales para la atención. Desde la Comisión de Atención a Víctimas debe de haber, las personas que están atendiendo a víctimas deben de tener esas herramientas, no solamente para la atención a mujeres, sino personas con discapacidad. Y hay muchos focos que debemos de atender sin duda. Las fiscalías, si no tienen esta asimilación de trabajo con mujeres, la Comisión Ejecutiva debe de hacer que, o debe de convertirse en un ente de acceso a la justicia a mujeres. Y para eso necesitamos gente especializada que trabaje y que verdaderamente la comisión se convierta en esa herramienta, visualizando desde un perfil técnico la defensa de mujeres y la intervención cuando piden la atención a víctimas, ¿no? Tiene que ser algo especializado. En el tema que decía del militar y cómo es que se espera que la intervención de la comisión, la intervención se debe de plantear en este momento como algo absolutamente necesario. Hay otra pregunta más adelante que habla sobre qué es lo que se puede priorizar, si el daño psicológico y tal vez físico de la persona o las cuestiones materiales propiamente dichas. Sin duda, en la atención a víctimas lo que tenemos que tener como foco es su integridad física y psicológica. Lo demás, lo material, tendrá que ser algo como consecuencia, porque tampoco lo podemos quitar, porque es algo que va con el tema de la reparación. Pero en los primeros momentos de atención debe de verse la integridad psicológica y física. Es decir, cuando las personas están en un espacio de atención a víctimas, háblese de la Procuraduría, deben de dejarse de ver como un recipiente de declaraciones. Se tiene que ver la circunstancia particular de la persona al momento de declarar y si está en posibilidades reales de declarar o no. Y si no está, no debe de declarar. No es que se entiende perfectamente la necesidad de la declaración, pero lo que debe de haber en ese momento es priorizar la integridad física y psicológica de la víctima. Me preguntaba sobre experiencia sociedad civil. Sí la tengo, en este momento soy consultor de varias organizaciones, son de sociedad civil que trabajan con USAID y la agencia alemana. Soy consultor técnico, doy asesoría técnica en materia, una de las materias que doy es atención a víctimas. He trabajado también en la Comisión de Atención a Víctimas Federal con el comisionado Carlos Ríos, cuando había 7 comisionados. También en gobierno estuve trabajando en la atención a víctimas. Principales deficiencias o retos que yo veo en la atención a víctimas desde la Comisión de Derechos Humanos. Bien, la Comisión de Derechos Humanos yo la veo como un espacio único de defensa de derechos humanos.
Los retos que veo más bien son cuando se plantean